Hola a todos, primero darles la bienvenida a nuestra segunda cápsula educativa. En esta oportunidad, nuestra temática es ¿cuáles son las políticas de recursos humanos? Y una de ellas, ¿cierto?, es la selección de personal. ¿Qué es la selección de personal? Es la metodología que vamos a utilizar para elegir la persona más idónea para un puesto de trabajo. La selección de personal se va a dividir en dos ámbitos o en dos áreas. Una va a ser el reclutamiento y otra va a ser la selección. En lo que refiere al reclutamiento, eh, ¿qué quiere decir o qué implica el reclutamiento? El reclutamiento implica poner un aviso, ¿cierto?, que antiguamente se hacía en los diarios nacionales o locales o regionales, pero hoy en la actualidad, ¿cierto?, trabajamos con los avisos en todo lo que refiere a los medios tecnológicos. Utilizamos los medios tecnológicos para publicitar, ¿cierto?, un puesto de trabajo. Eso implica que vamos a publicar, ¿cierto?, en distintas plataformas, incluidas las redes sociales, las vacantes de trabajo disponibles. En una segunda etapa, en lo que refiere al reclutamiento, vamos a recepcionar eh, los currículum que lleguen y los vamos a seleccionar, ¿cierto?, por profesiones, especialización, grupo etario, etcétera, de acuerdo a los requerimientos que la empresa nos vaya a entregar. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer, ¿cierto?, nuestra primera parte, que es el reclutamiento. Una vez que tenemos terminado el reclutamiento, vamos a pasar al proceso de selección. Cuando ya tenemos, ¿cierto?, seleccionados los currículum, vamos a pasar a enviar, ¿cierto?, a las personas a hacer una prueba que puede ser, no que puede, que debe ser técnica y un psicolaboral en el caso de minería, ¿cierto?, lo que refiere a los exámenes ocupacionales. Y ahí, ¿cierto?, vamos a definir cuáles son las personas que van a pasar al final del proceso. Generalmente las organizaciones requieren una terna, es decir, nos van a pedir que todo el grupo de candidatos que ellos nos enviaron, les entreguemos una terna que va a corresponder a las 3 personas que tengan el mayor ajuste a ese puesto. En algunas ocasiones las empresas pueden pedir 5 o simplemente uno. Ya eso va a ser, digamos, cada empresa va a tener su propia política respecto a eso. ¿Y cuáles son los métodos para realizar esta selección en lo que refiere puntualmente a nuestra labor profesional? Una van a ser las entrevistas de trabajo, ¿ya? Donde nosotros, nuestro rol como psicólogos, es generar las entrevistas y aplicar las pruebas necesarias para definir una categoría, que puede ser recomendable o no recomendable. En algunas empresas se utiliza el recomendable con observaciones, ya que va a ser el candidato que no es el óptimo, pero que igual podría cumplir las funciones. ¿Cómo vamos a hacer, cierto, ese proceso? Una entrevista de trabajo debería durar como un mínimo de 45 minutos, más el tiempo que requiera levantar las competencias, porque si yo a los 45 minutos de entrevista aún no logro recoger la información necesaria para definir una categoría, debo quedarme con el candidato el tiempo que requiera para poder hacer, cierto, ese trabajo profesionalmente y eh, con la calidad, cierto, que se requiere. Posterior a eso, o en el transcurso, eso lo va a definir la metodología que cada uno pueda utilizar, tenemos que agregar el tiempo de los proyectivos o de las pruebas que requiera la empresa, que generalmente ellos mismos las definen o en su efecto nos piden a nosotros definirlas. Es importante, ¿cierto?, considerar que dentro de esas pruebas siempre tiene que haber más de una para reducir el contraste y que las pruebas que podamos aplicar a un candidato para un puesto de trabajo solo van a ser complementarias de la categoría final, no van a definir nada. La definición la va a dar la entrevista y los eventos críticos que la haya vivenciado en el tiempo. Bien, posteriormente tenemos también dentro de los métodos de selección las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas generalmente la construye la misma empresa y guarda relación con el conocimiento que tiene la persona para realizar un trabajo determinado. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos las evaluaciones de desempeño que también nos van a servir para esta selección, este método de selección,
que va a hacer referencia cuando son candidatos internos de la empresa. Los candidatos externos van a ser todos aquellos que trabajen fuera de la organización y postulen un puesto de trabajo determinado. No obstante, tenemos los candidatos internos que pueden postular a un ascenso, a un cambio de departamento, a un traslado en otra ciudad, etcétera. Y a ellos los vamos a evaluar con todo lo demás o con todas las pruebas que enfrentaron los otros candidatos, que quiere decir esto, ¿cierto? Pruebas técnicas quizás y probablemente, ¿cierto? Algunos proyectivos, pero también una entrevista de trabajo. Esas evaluaciones se llaman evaluaciones de potencial. Finalmente, ¿cierto? En otra área tenemos, en lo que refiere a las políticas de recursos humanos actuales, lo que es la capacitación de personal. ¿Qué es lo que va a buscar la capacitación de personal? Mejorar y explotar al máximo las habilidades y el talento que puedan tener los trabajadores de una empresa. ¿Cómo se van a enfocar estas capacitaciones? ¿Cierto? Va a depender de las necesidades que puedan surgir. En medida que surgen necesidades e identificamos debilidades y fortalezas, podemos generar una planificación, ¿cierto?, de capacitación para el personal. También se van a utilizar las capacitaciones, ¿cierto?, en otras áreas que son más transversales, como es el autocuidado y el promover, ¿cierto?, la constante motivación de los trabajadores. Finalmente, como ya les mencioné antes, las evaluaciones de desempeño están dirigidas, ¿cierto?, a la promoción de los trabajadores, pero también a su permanencia. Las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, en el servicio público, nos van a servir para definir la permanencia de un trabajador en un puesto determinado. Nos van a servir también para identificar, por ejemplo, el pasar de un contrato a plazo fijo a un contrato indefinido. Nos van a permitir también poder pasar, por ejemplo, en el servicio público un funcionario a contrata o que esté a contrata a planta. ¿Qué quiere decir eso? Que son a contrata, que son contratados por un año calendario y por tanto cuando van a pasar a planta es como un contrato indefinido, pero en el servicio público. ¿Ya? Y eso nos va a permitir la evaluación de desempeño. Hoy día se utilizan las evaluaciones de desempeño en 360. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en 360 grados yo voy a evaluar cómo funciona o cómo trabaja esa persona y cuál es su nivel de eficiencia. Por tanto, lo va a evaluar su jefatura, quizás probablemente algún jefe de otra área, quizás compañeros de trabajo, ¿cierto? Y vamos a provocar, ¿cierto?, una visión generalizada de su desempeño para tener un resultado más fidedigno. Así que eso es por esta semana y nos vemos en una próxima.